Margarita Stolbizer, diputada nacional y presidenta del partido GEN. Gracias, Margarita, por estar aquí. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, teníamos otras cuestiones para preguntarle, pero como acaba de tuitear la expresidenta y otra vez habla de un plan sistemático del gobierno por perseguirla judicialmente, en este caso habla de la reapertura de la causa Nisman por encubrimiento, ¿no? Del atentado a la AMIA. En realidad, primera cuestión, me parece que fue vergonzoso el cierre o el archivo de esa causa en su momento, en un país donde los fiscales están obligados hasta a investigar una denuncia anónima, telefónica. ¿Cómo no van a investigar una denuncia que venía respaldada? No solo formulada por un fiscal, el fiscal que estaba investigando justamente el atentado a la AMIA, vino después respaldada por otros fiscales, por el fiscal de Cámara, el doctor Moldes. La verdad es que era una denuncia muy contundente, muy grave, y se debió haber investigado. Creo que fue vergonzosa la decisión en su momento. Sí, creo que eran 25 medidas de prueba que pidió Policita y Rafecas dijo que no... Nada, además eso, haber archivado la causa sin haber hecho un mínimo, digamos, comprobatorio de las cosas que se denunciaban con la gravedad que tenían. Por lo tanto, me parece, descartemos totalmente que eso pueda implicar digamos, una persecución política. Y la otra cuestión es que la presidenta está convocada, la expresidenta está convocada a los tribunales realmente por la Comisión de Delitos en contra de la administración pública, ¿no? Habiendo sido funcionaria pública, cometía delitos que en realidad terminaron con este saqueo de la Argentina, que a esta altura es innegable, no solamente por el patrimonio que ella misma tiene, sino el que tienen varios otros de quienes fueron sus funcionarios más directos, ¿no? Yo creo que las causas en las que ella es investigada ya tienen tantos elementos de prueba que me da la impresión, en cuanto se termine la feria judicial en que estamos ahora, va a haber convocatorias. Hoy, sobre todo, en algunos momentos se me descalificó porque yo era la denunciante de las causas. Lo cierto es que las cosas que yo empecé diciendo después terminaron siendo ratificadas por varios fiscales, por los jueces y hasta por la Cámara Federal, que incluso no solo activa y respalda, me han convalidado a mí como amicus curiae en la causa, sino que incluso en la otra causa en la que lleva el juez Casanelo sobre la investigación sobre Lázaro Báez, también ahí les dijo: no se queden en esto y avancen para conectar el resto, ¿no? Ahora, Bonadío habló ayer en la red, en Radio La Red, de esta discusión que, no sé, a mí por el momento me parece un tanto irrelevante, pero que está instalada respecto de si Cristina podría o no ir presa. Bonadío dijo que por el momento no ve que eso pueda suceder. Es que no hay elementos, me parece que el juez dice lo que es correcto hoy, no hay elementos. Yo siento que hay a veces como una ansiedad mucho en la sociedad que tiene que ver con los enojos, con la indignación. La gente va viendo los paquetes de billetes, digamos, las valijas, López, y creo que esto es bueno, digamos, como sociedad, que nos empiece a pasar esto, ¿no? Que la gente empiece a indignarse frente a estas cosas es bueno. Ahora, también hay una ansiedad a veces desmedida. A mí me pasa en la calle, me dice, va a ir presa, y parece que nosotros somos claudicantes, o que yo lo soy, cuando digo, bueno, no, miren, eso no está hoy, la verdad es que hay que respetar los procesos, no hay elementos como para decir, hoy va a ir presa. Después veremos, pero falta mucho tiempo para que haya determinaciones en cuanto a qué tipo de condena se les aplica. Yo lo que sí estoy convencida es que los delitos existen y que son todos comprobables. Ayer veíamos en un informe en Intratables de Archivo, en el que en un acto en Casa Rosada Cristina decía: bueno, a mí no me preocupa lo que pase con la justicia, porque ella siempre sostiene que hay un partido judicial, etcétera. El único juicio que me preocupa es el juicio de la historia y el del pueblo. ¿Cómo está Cristina hoy en el juicio de la historia y en el del pueblo? Eso es determinante. Yo me pregunté un poco por qué ella había reaccionado tan mal en contra mío cuando fue la oportunidad que vino en la puerta de Comodoro Pi y me descalificó. Y realmente es porque creo que ella empieza a tener que rendir cuentas en ese juicio social, porque lo que ocurrió esa mañana es que ella tenía que empezar a explicar los millones de dólares que tenía, que había ido a comprar dólares, ni bien se levantó el cepo cambiario que ella había dispuesto, y se empezaba a derrumbar ese relato, ¿no?, con el que ella durante mucho tiempo cautivó a mucha gente que creyó en ella y que la siguió, pero ojo ahora, porque una cosa era seguirla a ella con su discurso, su relato, otra es que ya hay una sociedad, incluso de quienes la acompañaron, que no convalidan los hechos de corrupción. Y no tengo duda que el juicio más severo hoy, y lo vemos en la calle, el más duro en cuanto a lo que se busca, es el juicio que el pueblo le está haciendo. ¿Y en ese juicio cómo está saliendo Cristina?
está mal, desde luego que está muy, muy mal. Insisto, yo la verdad es que trato de reflejar lo que ocurre en la calle. Me pasa incluso en lo que hago. Yo siento que lo que estoy es representando a mucha gente que se siente indignada porque la han engañado durante mucho tiempo. No solo se apropiaron de los recursos que le faltan a las escuelas, a los hospitales, a las viviendas, sino que además los engañaron, los estafaron. Y creo que ella es la gran responsable de esa estafa. Cuando sale, no sé, Recalde, por ejemplo, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en diputados, y dice, bueno, hubo corruptos en el gobierno de Néstor Cristina, pero no fue un gobierno corrupto, y hace esa diferenciación. Bueno, ellos están tratando de buscar cualquier tipo de defensa. También hay que entender siempre que, digamos, para nuestro derecho, para nuestro Estado de Derecho, los delincuentes nunca están obligados a confesar o a declarar contra sí mismos. Hasta cualquiera que está imputado a un delito tiene el derecho a mentir cuando lo hace. Y yo creo que ellos están recurriendo incluso a este tipo de garantías que son constitucionales, por supuesto. También debería saberse que en el caso de los funcionarios públicos existe lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. El funcionario público no va a esperar a que quien lo denuncia tenga que acreditar que la fortuna es ilegal. Es el funcionario el que está obligado a comprobar que su fortuna tiene origen legal. Y eso es lo que ellos no están pudiendo hacer. Claro, bueno, pero es eso es que... en enriquecimiento ilícito solamente. Claro, en enriquecimiento Exactamente. ilícito. Ahora, ¿es cierto que en una indagatoria uno puede mentir? Por ejemplo, ¿Recalde miente cuando dice eso? Yo creo que están buscando cualquier tipo de salida como para tratar de justificarla a la señora de Kirchner, ¿no? Pero obviamente que a esta altura todos sabemos que lo que existió fue un plan sistemático de corrupción muy institucionalizado, con muchas personas responsables. Cuando yo hice la ampliación por asociación ilícita hace poco, fue justamente porque de lo que me convencí a partir de lo de López, que fue tan impactante, es que no había ni hechos aislados ni llaneros solitarios en todo esto. Que se hubiera montado semejante aparataje de corrupción implica una asociación. Lo que nuestro Código Penal dice es la asociación o banda de 3 o más personas que se organizan para cometer delitos. La comisión de los delitos y el enriquecimiento eran el objetivo sobre el cual se conformó esa asociación. López era un engranaje, en realidad porque era un funcionario de segunda línea, pero era el engranaje entre los que decidían las obras públicas, los que cobraban los porcentajes y los que tributaban. Ahora, él se quedaba con una parte. ¿Por qué dejaron ¿no? los dedos pegados? ¿Por qué tan torpemente? Yo creo que ellos han sentido durante muchos años los placeres de la impunidad que el poder les daba y también habrán fantaseado con que esto era para siempre. No nos olvidemos además, y esto va también como parte de la reflexión de lo que como sociedad nos pasa, hace no más de 6 meses, 8 meses, que Scioli, que era la continuidad de este gobierno, fue votado casi por la mitad de los argentinos. Si ganaba Scioli, ¿qué hubiera pasado? Porque usted las denuncias las hubiera hecho igual. Pero y hubieran continuado, las denuncias mías son previas. Por eso, ¿qué hubiera incluso. pasado si ganaba Scioli? Hubiera continuado esto, porque era muy difícil que Scioli, la forma en que llegaba, con Zanini, que había sido la plancha en la cabeza ni hablemos con Aníbal. de Scioli, claro. ¿Usted no cree, Margarita, que si hoy Cristina se presentara como candidata a presidenta vuelve a ganar? Creo que no, sinceramente creo que no, me da la impresión un poco por esto que decía en la calle. Primero creo que no va a tener condiciones jurídicas, procesales para el año que viene, porque en la medida en que ella ya tenga un procesamiento, Sí, y yo creo que eso en eso estoy de acuerdo, va a pero digo, existir. ¿sabe por qué le pregunto? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Yo vivo en un barrio muy humilde y hablo con la gente muy humilde que ha sido muy beneficiada por ella. Sí, con los planes sociales. Si bien yo a mi criterio he dejado la educación muy aparte, pero esa gente hoy le está pidiendo perdón a Cristina por todo lo que está pasando, por el impuestazo, más allá de que vean que están revoleando dólares por arriba de los paredones, pero hay mucha gente, incluyo comerciantes, que hoy le están pidiendo perdón a Cristina y le estarían diciendo volvé. Claro, yo sinceramente no creo que eso pueda tener una contundencia suficiente como para decir si se presenta gana. Sinceramente creo que no, aún reconociendo que esto existe, por supuesto, porque hay gente que ha recibido beneficios. Sin ir más lejos, estamos con toda una discusión sobre el tema de los jubilados. ¿Cuántas personas fueron incorporadas en el sistema previsional? Estas son cuestiones. Ahora, eso de ninguna manera impide que nosotros cuestionemos todo lo que ha habido por detrás de eso. Si no se roba Peroa,
hacen, ¿no? Claro, Ahora, por yo te quería preguntar. Pero entiendo que esto existe, por supuesto, creo que no tiene hoy la entidad como para decir esto le podría significar ganar una elección, pero que existen muchos núcleos, por supuesto. Hay una defensa, digo, de personajes de kirchneristas, e incluso funcionarios, hay una defensa acérrima con Cristina. Y te pongo el ejemplo de Mariano Recalde, que estuvo acá el otro día, y es fue funcionario que fue denunciado por enriquecimiento ilícito y la propia Corte le hizo una pericia y dijo que él no se podía justificar que no se había enriquecido. ¿Cómo se explica que digo, algunos serán cómplices, pero los que no siguen defendiéndola ciegamente? Tiene el problema en Otesur con Aerolíneas, tienen los aviones de Embraer. Eso iba a decir, claro. El caso particular de Recalde, él también está imputado en varios de los delitos conjuntamente con la señora de Kirchner, pero de todos modos, él pertenece hoy a lo que yo le llamaría el núcleo duro del ultracristinismo. Ya ni siquiera es el kirchnerismo ni el Frente para la Victoria, ese núcleo son sobre todo los de la Cámpora, que son los que siguen apoyando ciegamente a ella y a Máximo Kirchner. ¿Cada vez más chico incluso, ese núcleo? ¿no? Es muy chico. Yo siento que el apoyo, el respaldo que ya tiene está cada vez más encapsulado. Y un poco esto se ha visto también en estas llegadas que ella ha hecho a Buenos Aires en los últimos días, donde cada vez son menos los que la acompañan, los que la Patria reciben. Cada vez van menos. La primera vez recibió muchos, van menos. Incluso gente, digamos, los que tienen una opinión pública, digamos, más trascendente, gente de la cultura, del mundo de la actuación, del arte y demás, empiezan a decir, no, miren, una cosa es que a mí me hayan gustado algunas cosas del gobierno, que era el relato, pero esto no lo convalidamos. Yo creo que hoy ya hay muchos también que están planteando sus diferencias. ¿Y hubo honestos? Porque, digamos, lo que usted viene denunciando desde hace años y hoy tramita en los expedientes y se evidencia es un sistema realmente de corrupción desde el poder. ¿Hubo honestos? ¿Fue posible formar parte de ese gabinete sin advertir esto? A ver, sin advertir no lo sé, pero no tengo duda que ha habido funcionarios honestos, porque cuando nosotros analizamos, por eso incluso yo no hago denuncias, digamos, mega denuncias contra todo el mundo, la verdad es que nunca involucré a todo el gabinete, pero hay áreas que particularmente son áreas que tienen el mayor manejo de dinero durante todo este tiempo y esas son las áreas más sensibles. Que tengamos focalizadas muchas de las investigaciones en el Ministerio de Planificación e Infraestructura no es casual, ahí se manejaron los subsidios, sobre todo la importación del gas, del petróleo, los negocios con Venezuela, ahí se manejaba todo el tema del transporte, donde está preso Ricardo Jaime. Bueno, la FIP con Echegaray. Las viviendas, por eso hay funcionarios y áreas clave, me parece. Yo no diría que todo el gobierno. Sí existía un sistema, pero de ese sistema había algunos que estaban por afuera. Porque, por ejemplo, los jefes de gabinete, ahí puedo hablar, no sé, de Alberto Fernández, que está hablando mucho por estos días, del propio Massa, que estuvo un tiempo muy acotado, o de Randazzo, que tuvo un ministerio clave hasta el último minuto del gobierno de Cristina Kirchner y que hoy se proyecta con futuro político. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, muchos de ellos obviamente que tendrán en su momento que dar explicaciones porque algunos están siendo también investigados o por lo menos observados respecto de lo que quedó en la gestión. Ahí hay investigaciones judiciales que están en marcha, el tema de la compra de los trenes, por ejemplo, y demás. Y lo otro es que también el actual gobierno está haciendo todavía algunas auditorías en distintas áreas, ¿no? Cuando yo converso con varios funcionarios, siempre dicen que lo que encontraron en los ministerios cuando llegaron en las secretarías es, por un lado, falta de gestión. En muchos lugares faltaba gestión. En otro era desorden administrativo. Y el otro era la corrupción, donde la corrupción llegaba, pero a veces a niveles terribles de chiquitaje. Hacían negocio con sobreprecios ¿Esto fue imposible de verlo en 12 años? ¿En 12 años fue imposible de verlo? En 12 años, ustedes que estaban allí, legisladores, políticos, los jueces, porque la pregunta que le quiero hacer va dirigida a los jueces, ¿era imposible de ver en 12 años en algún momento que había una corrupción? Para nosotros muchas de estas cosas se veían, por eso el caso Jaime, que hay que tratar de no olvidarlo, es un caso que se remonta desde el inicio de la gestión, los subsidios al transporte, las coimas, digamos, todo lo que pasaba en el transporte es desde bien el inicio de la gestión. ¿Por qué le pregunto esto? Yo se lo pregunto desde mi sensación personal, ¿no? Digo, ¿dónde estaban los jueces? Porque a mí ahora
se despertaron, no sé, estaban en los brazos de Morfeo y ahora se despertaron. Y tengo la sensación de, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué no investigaron? ¿Porque tenían miedo de perder el trabajo o porque ustedes también eran corruptos? Y tenían miedo de que la misma política de Cristina descubrieran que eran jueces corruptos. A ver, me parece que hay que considerar varias cosas. Una es que había jueces que eran cómplices, de eso no tengo ninguna duda, y tal vez Ollarvide es el caso más paradigmático, pero esto es así. Y el resto siguen estando. ¿Cómo? El resto siguen estando, digo, son claro, los mismos. Pero la referencia que quería hacer es esta. Una, con el caso de Ollarvide, no nos olvidemos que una de las irregularidades de las que se habla, pero no se ha comprobado, es que las causas iban a parar todas ahí, ¿no? Y no es casual entonces que ese era un juez que estaba ahí en ese lugar, sobre todo para protegerlos. Y después hay otra cosa que a mí me parece que hay que tener en cuenta, que son las circunstancias que han cambiado. Cuando nosotros hablamos de un sistema, digamos, muy orquestado, muy armado, diría casi perfecto para eso, es porque tenían cómplices y bases en distintos organismos. La AFIP, por ejemplo, cumplió un papel central, porque la AFIP estuvo ahí como parte de la comisión de la mayoría de esos delitos. El otro organismo fue la UIF, el organismo, la unidad antilavado. No es casual que cuando Néstor Kirchner llega, cambia la ley de creación de la UIF y en lugar de ser una UIF profesional, ultra profesional, como había sido la UIF creada en el año 2000, termina poniendo ahí militantes, y obviamente que lo que ocurre con la UIF, que era justamente el organismo que debía reportar las operaciones sospechosas, no reporta nada, y cuando lo reporta, la crítica que tenía el organismo internacional era la baja calidad que tenían los reportes. Claro, todos los organismos porque contra nunca la UIF, se podía investigar nada. AFIP, Procelac, lo que pasaba con la procuradora Gils Carbó. Ahora yo quería... Pero quiero terminar la pregunta dígame. en este sentido. Antes todos esos organismos servían para que las cosas se tapaban por esos niveles de complicidad. Entonces a la justicia, a los que hubieran querido investigar, también les costaba poder hacerlo porque no tenían los elementos que hoy tienen. Y hoy esa justicia que reclama Gaucho, porque tanto Macri como Grindetti tienen causas de Panamá, por Panamá. Sí, pero no quiero mezclar una cosa con la otra. Pero lo que ocurre garantías hoy, por ejemplo, con la UIF, es que esa UIF que antes fue cómplice para tapar, hoy es la UIF que produce informes que a los jueces les sirven y que no tenían antes esa información para poder avanzar en las causas. El otro caso muy clarito es Vialidad Nacional. Vialidad, yo los incluí en la denuncia por asociación ilícita, porque el titular de Vialidad era un engranaje fundamental para que armaran esas obras públicas. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad produjo uno de los informes más importantes y fueron ellos promotores de una de las denuncias de investigación. Entonces me parece que es bueno entender eso que cambió, porque a veces cuando la gente dice, ¿por qué ahora investigan? Bueno, ahora el Estado, el Poder Ejecutivo, les está aportando informes que antes no tenían para poder quiero investigar. dejar pasar antes, Álvaro preguntaba por las causas que tramitan hoy contra el gobierno de Mauricio Macri, y después le quiero hacer una pregunta sobre política. Sí, no, respecto a estas causas, a ver, me parece que la justicia está investigando y ha avanzado bastante en el tema de los Panama Papers, han pedido mucha información, sobre todo la causa que lleva el juez Casanelo. Yo digo que es lo que a mí me pasa frente a esas causas, porque también muchos me dicen, ¿y por qué denunciás aquello y no denunciás acá? La verdad no denuncio acá porque no he encontrado la comisión de un delito, sinceramente lo digo. Yo tengo una sospecha muy grande sobre por qué se arman las sociedades offshore. Nunca creo que las armen porque sí nomás. Cuando crean una sociedad en el exterior es para evadir o para ocultar. Más en un paraíso. Ahora, ¿cómo? Más en un paraíso fiscal. Claro. Ahora, lo cierto es que yo no he encontrado para decir, bueno, atrás de esta sociedad de Macri hay un delito. Si la hubiera encontrado, no les quepa ninguna duda que la hubiera denunciado. En el caso de Grindetti, nosotros, nuestro partido, nuestros representantes, fuimos denunciantes de Grindetti, porque el caso de Grindetti es mucho más complicado, no solo por la sociedad, sino además por el manejo de recursos. El Consejo Deliberante que de Lanús va a tener que tomar cartas en el asunto. Usted antes habló de Randazzo, de la posibilidad de que tramiten eventualmente causas en la justicia contra él, hablamos de Massa, que formó parte del gabinete también de Cristina. Hoy, ¿a usted le hace ruido, por ejemplo, que el Frente Renovador esté cerca del peronismo, que se hable de Massa como el que probablemente termine liderando el peronismo, teniendo en cuenta que Massa y usted se muestran juntos y hay posibilidades, algunos dicen, de que vayan a la elección de medio término asociados? No, a mí no me molesta para nada que él
converse y además me parece que hasta es lógico, digamos, que él lo haga y yo en eso, digamos, cada uno puede hacer lo que quiere. Cuando llegue el momento nosotros tomaremos la decisión sobre cuál es la estrategia electoral. Yo hoy no estoy con Massa hablando de ninguna alianza de tipo electoral. Y sí lo que estamos trabajando es esa agenda de un espacio intermedio de quienes no somos el gobierno de Cambiemos, pero tampoco somos la cámpora tirándole piedras. Y nosotros creemos que hay que fortalecer ese espacio porque muchos de los que inclusive votaron a Macri, hoy dicen, no, ustedes tienen que controlar, tienen que armar un espacio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ocupándonos de una agenda social. Entonces hablamos de las tarifas, del empleo, del impuesto a las ganancias, de la inflación. Nos hacemos cargo de esa que es la agenda de la gente, porque a veces la agenda de la política va por caminos distintos a lo que es la agenda de la sociedad. ¿Ese espacio que quiere reconstruir Bonfatti o no? Tenemos una agenda de trabajo más que nada, no es hoy una agenda electoral. Veremos el año que viene. ¿Y su relación con Carrió cómo es? ¿Su relación no tengo ninguna relación. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen relación ustedes? Y teniendo en cuenta que las dos tomaron la agenda de la transparencia, que las dos tienen un origen político digamos, partidario una similar. relación institucional, porque las dos formamos parte de la Cámara, compartimos incluso alguna comisión, como la Comisión de Relaciones Exteriores, que ella preside y yo integro, y ahí tenemos un trato normal, digamos, como tengo con ella, como tengo con el resto de los colegas, pero no tengo otro tipo de afinidad, como no tengo tampoco con otros colegas en la Cámara. Margarita, la expresidenta la haya señalado como su enemiga, por decirlo de alguna manera, la puso en un lugar interesante. ¿Quién está más cerca de la agenda a la que ustedes están trabajando hoy? ¿Cambiemos o el Frente Renovador? Hoy nosotros trabajamos con el Frente Renovador esa agenda, justamente porque nos parece que Cambiemos no le ha dado la prioridad en el esfuerzo que debería tener. El caso más claro es el de la inflación. La verdad es que nosotros quisiéramos que más allá de las aspiraciones, los buenos deseos o la magia que intentan ponerle a la baja de la inflación como objetivo, que nos contaran cómo la van a bajar. Y nosotros creemos que no le han puesto hoy el énfasis que debería tener un tema tan crucial para los argentinos, ¿no? Y en cambio veo que en el Frente Renovador hoy nos estamos ocupando de eso. Margarita, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Muchas Margarita. gracias.